66% of United States residents' public water is fluoridated. It is known to have tremendous effects on bone cancer, joint problems, bone weakness, lowered estrogen and testosterone levels, and dental fluorosis, which is yellowing of the teeth and pitting in the enamel. Wouldn't it make more sense to enhance public water with vitamins which are meant to be ingested to promote overall health, rather than putting such a toxic chemical in our water with a bogus explanation that it will improve our dental health? We now know that fluoride causes more dental problems than it solves. Something doesn't seem right about this. Do you honestly believe that these companies care deeply enough for the people to spend large amounts of their own money to fluoridate public water when the people already purchase their own toothpaste? But there's a difference between toothpaste and drinking water. We don't ingest toothpaste. If you go to any hardware store and look at any rat poison product, you will only find one ingredient: sodium fluoride. It is the most toxic ionic molecule outside of potassium dichromate. Now Dannon, along with other companies, have begun fluoridating bottled water. It is becoming increasingly difficult to get away from. And the fact that fluoride is also used in many prescription antidepressants shows that it eliminates aggression and motivation in people. Fluoride, to my knowledge as a physician, has absolutely no biological benefit whatsoever. But one of the significant things is that the Russians carried out all sorts of experiments on the people living in the Gulag. One of them, of course, was to fluoridate the water. Why? You fluoridate the water, why people are not as aggressive as they ordinarily would be. In fact, what is the active ingredient in Prozac that is so widely distributed in America today? Well, it's a fluoride compound. And now, we are finding that public water nationwide is showing up with arsenic, lead, cadmium, and thermonium, which is a radioactive form of lead. Cancer, lowered sex drive, birth defects, sedation, and brain defects. Does this not sound like a wonder drug for anyone aiming to control a population? It's quite astonishing, Paul, the degree to which environmentalists have not been educated about fluoride. You know, people have an unconscious trust in their doctor or their dentist, and if you can persuade doctors and dentists that fluoride is safe and good, then you're able to reach the rest of the nation. People believe their doctors and dentists, and that was a way of promoting fluoride for Bernays. Fluoride was killing their cattle, destroying their crops. Fluoride given to rats had produced bone cancer and liver cancer, and that those results had been doctored to make it look as though fluoride hadn't caused as much cancer. The pattern that we saw, it typically is what we see with other neurotoxic agents that are well known to cause a hypoactivity or a memory problem or an IQ problem. When I first presented the results of these studies, one of the individuals sitting and listening to the results, he says, "Do you have any idea what you're saying?" And he says, "You're telling us that we're reducing the IQ of children." And basically I said, yes. Hace 13 años pasó algo en tu vida. Hay un antes y un después. Cuéntame un poco sobre esto. Básicamente tenía una vida en la que salía mucho, iba a muchas fiestas, iba a bares a perseguir chicas, no estaba involucrado en matemáticas o en la ciencia de ninguna forma. Como un tipo normal. Solo como un tipo normal, ¿sabes? Un joven más. En 2002 fui atacado durante un robo y tuve una lesión cerebral que cambió la forma en la que veo las cosas literalmente. Básicamente todos vemos, como cuando mi mano se mueve ahora se ve como si se moviera continuamente, pero lo que hacemos todos es tomar una serie de cuadros como una videocámara. Bueno, antes de eso, tú ibas saliendo de un bar karaoke y fuiste atacado.
Fui atacado. Y supongo que fuiste al hospital. ¿Qué pasó inmediatamente después de que te golpearon en la cabeza? Sí, llegaron por atrás de mí, no los vi acercarse en lo absoluto, y lo primero que vi, uno de ellos me golpeó en la nuca, y yo solo vi una pequeña explosión de luz, como si alguien hubiera tomado una fotografía. ¿Has escuchado a los boxeadores hablar de una especie de flash cuando son noqueados? Como eso, me golpearon y lo siguiente que supe es que estaba en el suelo. No sabía por qué estaba ahí, dónde estaba, solo estaba recibiendo patadas en la cara, en la espalda y siendo golpeado repetidamente y no sabía por qué. Entonces estuviste en el hospital. ¿Qué pasó cuando abriste los ojos? ¿Te diste cuenta en ese momento que algo ocurrió en tu cerebro? No instantáneamente. Cuando estaba en el hospital me dieron un analgésico muy fuerte y todo se veía muy raro. Y yo pensé que era por el analgésico. Y me enviaron a casa después de diagnosticarme con una hemorragia en un riñón y una contusión. Me enviaron a casa y el siguiente día cuando desperté y el efecto del analgésico había pasado, me di cuenta de que no era la medicina para el dolor. A partir de ese momento, todo lo veo completamente diferente. Todo se ve como un cuadro tras otro, en lugar de este movimiento continuo. Todo se ve alterado. ¿Y le dijiste eso al doctor? Sí. ¿Y qué dijo él? Debe ser una... Mi doctor no tenía idea de qué se trataba al principio. De hecho, tomó un par de años encontrar a un especialista que entendiera este tipo de casos que tienen que ver con daño cerebral. Hay distintas personas que tienen diferentes tipos de lesiones cerebrales y que tienen diferentes efectos. Aparentemente este es muy raro. Dime cómo ves la realidad, qué pasa en tu cerebro y cómo cambió tu percepción. Bueno, antes de que esto pasara, no estaba interesado en las matemáticas en lo absoluto. Y después de que pasó, como estoy consciente en todo momento de este cuadro por cuadro, esto hace que todo se vea como si estuviera montado en una cuadrícula. Todo se ve como pixeleado ahora. ¿Ahora mismo estás viendo las cosas de esta forma? Siempre, siempre. Y cuando las cosas se mueven, el efecto es mucho más profundo. Ahora que estás sentado aquí, se ve como una fotografía que se superpone a otra y a su vez a otra. Pero cuando te mueves puedo ver las diferencias en el cuadro por cuadro, y entre más rápido te mueves, más lejos se encuentra un cuadro de otro. Entre más lento te mueves, más cercanos están. ¿Y cómo esta percepción se relaciona con las matemáticas? Básicamente te fuerza a ver todo en una estructura cuadricular. Cuando ves estas fotografías a una cierta velocidad, esto hace que todo luzca como montado en una cuadrícula. Así que lo que comencé a hacer es que empecé a imaginar mentalmente una hoja de papel cuadriculado, como el que usas en matemáticas, a lo largo de mi campo visual. Y siempre cuando hago la gráfica lo suficientemente fina, todos los movimientos de todo lo que está en mi campo visual se alinean con un vértice en la gráfica. Te hace pensar automáticamente en una estructura cuadriculada y eso es en lo que está basado el cálculo. Es lo mismo. Esto es fascinante, pero supongo que para entender este fenómeno de lo que pasa en tu campo visual, necesitas algunas bases en matemáticas o algo así. Necesitas conocer eso y tú dices que no tenías ningún interés previo. En ese entonces, sí. En ese entonces todo lo que sabía era preálgebra. Ni siquiera sabía que puedes graficar una ecuación. Pero las matemáticas son geometría, literalmente. El universo es geometría, ¿sabes? Números. Y usamos los números para describir la geometría de lo que ocurre en el universo. Toda ecuación está siempre describiendo algo geométrico, así que en realidad son lo mismo. Si graficas la ecuación x cuadrada, obtienes una pequeña parábola. Pero la parábola es lo real en el universo y no la x al cuadrado. Así que el hecho de que el universo sea geometría es la forma natural en que las ecuaciones toman forma. Y entonces usamos ecuaciones para describir la geometría. La geometría es de lo que se tratan las verdaderas matemáticas. ¿Entonces volviste a la universidad? Sí. ¿Y aprendiste matemáticas y física? Sí, eventualmente me di cuenta, después de hablar en diferentes universidades, de que tenía que aprender cómo expresarlo en un lenguaje que matemáticos o físicos tradicionales pudieran entender. Así que volví a la escuela y comencé a estudiar matemáticas tradicionales para poder... ¿Y qué dijo el doctor sobre esto? Pasó algo que es muy raro y no es común que alguien se golpee la cabeza y ya sabes. Así que, ¿qué dijo el doctor acerca de todo esto? Bueno, hay un doctor llamado Darrell Treffert. Él fue asesor para la película Rain Man y estudia el síndrome del sabio.
en personas que nacieron con él y también en personas que tuvieron lesiones cerebrales y adquirieron algún tipo de don. La mayoría de las veces cuando tienes una lesión cerebral todo es malo, pero a veces las personas sufren una lesión cerebral y obtienen algunas cosas buenas. Hubo un tipo que sufrió una lesión cerebral y ahora puede calcular números. Hay otro tipo que tuvo una lesión cerebral y puede recordar el clima perfectamente desde el día de su lesión cerebral, pero no desde antes. Esto es muy raro y la razón por la que quieren estudiar a las personas que tienen esto es para entender mejor al cerebro. ¿Podrías hablarme un poco más sobre este síndrome del sabio? ¿Cuáles son sus características? El síndrome del sabio puede tener muchas características diferentes. Algunas veces las personas lo llaman el sabio idiota, porque eres alguien promedio o estás por debajo del promedio en todo, pero eres excelente en un área diminuta. Para mí el área en la que soy excelente es específicamente la geometría, pero otras personas son excelentes en cálculo numérico o en memorización. Un tipo tenía ataques cuando era pequeño y ahora él puede memorizar un idioma en una semana o memorizar los dígitos de pi. Memorizó pi hasta alrededor de 25,000 dígitos, lo que es fenomenal. ¿Cómo vives con este síndrome? ¿Estás haciendo cálculos todo el tiempo o qué pasa? Dame algunos ejemplos de tu forma de vida. Sí, hago cálculos constantemente y esto es algo muy bello de ver. Incluso cuando yo era una de esas personas a las que no les gustan las matemáticas, ahora no puedo evitar estar absolutamente fascinado por ellas. ¿No es un poco tóxico? Quiero decir, ¿estar pensando todo el tiempo en números no te hace sentir cansado? Sí. Cuéntame sobre lo que pasa, ¿cómo lo vives? Eso es algo que pasa. También desarrollé TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, y hay veces en las que me gustaría pagar esto, porque se hace difícil estar pensando constantemente en esto. Y hay veces en las que debería estar prestando atención a otras cosas en la vida, o solo ocasiones en que quiero relajarme, y es muy, muy difícil. De hecho, tuve que ir a ver a un doctor y a un psicólogo para aprender cómo lidiar con el intento de relajar mi cerebro. ¿Y cómo relajas tu cerebro? Hay una técnica de respiración que aprendí. La meditación básicamente es lo único que me ayuda. La meditación y ciertos medicamentos que pueden ayudar también. Bueno, pero me estabas dando algunos ejemplos de tu vida diaria. ¿Cómo ocurren estas cosas? Por ejemplo, dime, no sé, vamos a hablar de las ventanas de un edificio, dime. Básicamente a veces cuento las ventanas y multiplico para saber cuántas hay o ver el cuadro por cuadro de un automóvil mientras se mueve. Si el auto va rápido, los cuadros se alejan unos de otros y entonces calculo la distancia entre los cuadros para saber la velocidad o la aceleración. Cosas como esas. ¿Y lo disfrutas? Quiero decir, ¿hay alguna sensación de placer? Sí. Cuando encuentras un número o alguna fórmula o algo así. Sí, así es. Por ejemplo, cuando veo un arco iris, el doble arco iris específicamente, y la geometría del número pi son lo mismo. Cuando estás viendo un arco iris doble, estás viendo la geometría de pi. ¿Has encontrado algunas aplicaciones prácticas para este conocimiento? Sí, es más sencillo enseñar conceptos. Puedes probar cosas con la geometría. Lo grandioso de las matemáticas tradicionales es que puedes probar cosas, pero puedes enseñar conceptos que son difíciles, como la idea de la relatividad o pi. Puedes enseñar esto a niños de quinto o sexto grado con dibujos, cuando si los enseñas solo con ecuaciones, ellos tienen que ir a la escuela por años solo para entender cómo funciona. Y en una imagen o en un dibujo pueden entenderlo instantáneamente. ¿Crees que esto es como un milagro en tu vida? O sea, quiero decir, ha cambiado todo en tu vida, así que dime qué piensas acerca de esto. Al principio parecía que era lo peor del mundo, porque tengo muchos problemas físicos. Todo en mi cuello, excepto mi médula espinal, es artificial. Todo aquí es titanio. No podía caminar. No salí de mi casa por casi 3 años y medio, excepto para comprar comida, porque no quería ser atacado de nuevo. Pero cuando volví a la escuela, conocí a mi esposa, y ahora tenemos un bebé que tiene 14 meses y viene otro bebé en camino, así que ahora es lo mejor que me pudo pasar porque escribí un libro sobre esto y los derechos acaban de ser otorgados para hacer una película. Cuéntame acerca de la trama principal. Quiero decir, sabes, hay un héroe que tiene que superar muchas pruebas.
Así que háblame acerca del libro. Sí, el libro es básicamente mi autobiografía, solo cuento mi historia de vida. Y lo escribí porque era una forma de desahogo para contar a las personas lo que pasaba. Y fui muy afortunado de que lo publicaran y terminó siendo publicado en muchos países diferentes y después tuvimos la adaptación a la película. ¿Justo ahora se está adaptando para una película? Sí, está la producción de la película, los derechos fueron obtenidos por Sony y Channing Tatum. ¿En este momento estás viendo algo así especial relacionado con números? Digo, ¿esto podría ser un fractal o algo así? Sí, los fractales están en todas partes, pero lo que acabas de señalar es de hecho lo que estaba viendo. Yo veo estas piezas como tangentes y la manera en que estas pequeñas líneas tangentes cambian nos da toda clase de información maravillosa. Para mí se ve como tangentes. Tú sabes, una línea recta cambiando y luego otra. Así es como dibujo con pequeñas líneas rectas tangentes justo como esta banca. ¿Crees que de algún modo todos tenemos estas habilidades? ¿Que todos podemos desarrollar estas habilidades? Sí, lo creo. Todos vemos este cuadro por cuadro, solo que nuestro cerebro suaviza su movimiento porque esto hace que la realidad sea más fácil de ver. El año pasado, en el episodio de julio de Scientific American, yo estuve en ese episodio junto con el Dr. Darrell Treffert, y ellos están trabajando en un implante para ponerlo en el cerebro, y esto permitiría de hecho inducir el síndrome del sabio en cualquier persona. Así que si eres malo en matemáticas, hay una posibilidad de que en el futuro próximo serás capaz de mejorar tu cerebro porque podremos crear el síndrome del sabio con un implante en el cerebro. ¿Estás de acuerdo con que en el futuro, espero que en un futuro muy lejano, dones tu cerebro a la ciencia? Sí, me encantaría ser congelado. Me encantaría ser congelado criogénicamente y preservado para que puedan analizar mi cerebro más tarde y a mayor profundidad. Digo, he pasado por muchos exámenes, resonancias magnéticas para ver mi cerebro y muchos otros estudios, pero me encantaría ser congelado para que me puedan examinar más tarde con mejores instrumentos. Aquí en Ciudad de las Ideas se encuentra Damasio, Antonio Damasio, ¿lo conoces? Es un neurocientífico muy famoso. ¿Me repites el nombre? Damasio, Antonio Damasio. Puede que lo haya conocido, no estoy seguro. Ok, me estaba preguntando si habrías hablado con él porque es muy famoso por analizar este tipo de lesiones cerebrales y sus consecuencias neurológicas. No creo haber hablado con él. Hablé con otro neurocientífico cuyo nombre es Donald, pero no recuerdo su apellido. Él dio su conferencia justo antes de que yo lo hiciera y de hecho tiene un nombre para lo que yo tengo. No recuerdo qué nombre me dijo, pero tiene un nombre para esto y he escuchado antes sobre este síndrome, lo cual es muy raro. Creo que deberías preguntar por Damasio porque él está aquí y tiene esta investigación muy profunda sobre lesiones cerebrales.